Hola, ¿qué tal? Sin duda está siendo un buen año para el escritor alcorconero que se encuentra aquí con nosotros en los estudios de Sur Madrid Televisión, y es que si hace unas semanas publicaba una recopilación de relatos cortos conocida con el nombre de Algo que contar, hace tan solo unos días las librerías de toda la región recibían también su última novela, Vuelo errático de mariposa. Con nosotros su autor, Tomás, ¿qué tal? Muy bien, Lidia, gracias. Buenas tardes. Bienvenido aquí a los estudios, su casa, espero, la casa de todos aquellos escritores vecinos de la zona sur que nos quieren mostrar su trabajo, porque además, ¿cuánto cuesta, verdad, gestar un libro? Aunque en su caso hayan coincidido dos casi en el tiempo, supongo que habrán sido muchos meses de desvelos los que ha tenido que pasar para que esto al final haya sido una realidad. Sí, efectivamente, han sido aproximadamente 3 años, ¿no? En estos 2 últimos libros. Lo que ocurre es que se han simultaneado, ¿no? Pues para no ser demasiado cargante, para no cargarte demasiado con uno, pues tenías que darte pues un respiro y cambiar el tema, ¿no? El libro de relatos pues es realmente difícil por la galería de personajes que pasan, ¿no? Y también, claro, contrastando una época pasada y la época presente, ¿no? De ello hablaremos, pero primero contestemos a los espectadores, porque si bien su faceta profesional no es la literaria, obviamente lo digo porque por desgracia muy pocos pueden vivir de la literatura, así que su tiempo libre está totalmente ocupado por esa pasión, porque desde que llega a trabajar hasta que prácticamente se acuesta, ¿no?, el escribir es su único objetivo. Sí, bueno, hago compartimentos estancos, o sea, divido el ámbito profesional del puramente literario, el pretendidamente literario, y me pongo a trabajar en lo literario pues de 8 a 12 de la noche, ¿no? ¿Todos los días? Todos los días. ¿Ni sábados ni domingos descansa o ahí sí se permite un respirito? Algún respiro me permito, sí. Pero generalmente llevo esa disciplina, si no sería muy difícil. Imposible. Porque ¿qué siente? ¿Qué le reporta a usted el escribir todos los días, el crear esos relatos, esas novelas? Bueno, dicho en una palabra, equilibrio emocional. También es una necesidad, ¿no? Es satisfacer una necesidad. Es querer conocer a la gente, y entonces uno trata de explicárselo a sí mismo y al final pues escribe para los demás. De todas formas, a veces ese equilibrio, aun a pesar de escribir, se pierde. Y lo digo porque durante 20 años estuvo sin escribir precisamente por un personaje que se le reveló en cierta forma. Sí, eso es cierto. Un personaje que se me tornó diabólico y me atenazaba el cuello y me asfixiaba. ¿Se puede hablar de qué personaje era o es mejor olvidarlo y ya dejarlo en el baúl de los recuerdos? Es curioso, si me permites ampliar un poco este asunto. Pues esto fue hace aproximadamente 20 años, 18 aproximadamente, y una vez que estaba escrito, pues al tratar de reescribirlo, pues realmente se me reveló. O sea, parece cosa de ficción, pero realmente podía conmigo, ¿no? Incluso tuve que tomar algún concretamente tranquimacín. Tuve que estar tomando durante 15 días porque la verdad es que me volvía loco. O sea, era una cosa tremenda, un nerviosismo tremendo. Posteriormente lo dejé, pero con tan mala fortuna que lo dejé entre mis papeles. Y en determinada ocasión volví otra vez, lo encontré y intenté reescribirlo. Digo, ya estoy curado, y se me volvió a revelar y al final acabó roto en pedazos y en el cubo de la basura. Pero es casi para escribir también un libro, ¿no?, de ello, un relato, porque parece de miedo, historia de miedo, de terror, ¿eh? Sí, casi prefiero no escribir sobre ello, ¿no? Porque sería la verdad que resultaría como fantástico, pero es la pura realidad, ¿no? El relato, creo que hay algún amigo tiene una copia, y en cuanto le vea le pediré que la rompa. Se titulaba La sierpe. Sí. Pues ahí queda, mejor no recordarlo, porque es una pena, ¿verdad?, como después incluso haber publicado bajo seudónimos, sí, pero 2 novelas y un libro de relatos, de repente pues toda esa producción se para por culpa de eso, de ese personaje. Sí, eso es.
eso es. Es tremendo. El mundo de la mente a veces es complejo, ¿no? Y claro, eso influye mucho. Un escritor, al fin y al cabo, es puro intelecto, con lo cual si no hay equilibrio en ese intelecto, a partir de ahí no hay nada más. Eso es. Llegas a la esquizofrenia, o sea, a un momento en que yo me creía al borde de la esquizofrenia. Sí. Tremendo. Bueno, sí, pero sí. Por suerte... Me curé. Sí, me curé. Acabó, terminó, ese personaje está ahí, roto, en una basura, volvió a escribir y gracias a eso, por ejemplo, tenemos... Pues yo te digo, tan bonito, siempre a mí me parecen preciosos los libros porque cuesta mucho trabajo, lo decía antes, algo que contar. Un libro de relatos, decíamos, pero dividido en dos partes, muy diferentes además. Eso es. Dos partes, una que es desde la época de la posguerra hasta los años 80 aproximadamente, y la otra parte, la segunda parte, que son 9 relatos, la primera son 10, total 19 relatos, la segunda parte es de la rabiosa actualidad, ¿no? En cierto modo, si me permites continuar con ello, pues trato de que sea, digamos, un espejo de realidades, ¿no? Una realidad social actual y una realidad anterior, de modo que los personajes, o sea, en mi mente fantástica, se peleen entre ellos, ¿no? Mi sociedad fue mejor, la tuya es peor, ¿no? Pero a veces debe de ser complicado, por cierto, separar la ficción de la realidad, ¿no? Cuando uno está tan de lleno metido en una creación y en unos personajes, estoy hablando de este relato, de este libro, por ejemplo, debe ser difícil el estar trabajando en tus cosas y no acordarte, ¿no? de lo que uno está escribiendo luego por la noche. Sí, y te decía, Lidia, que al final es una cuestión de disciplina, ¿no? De establecer compartimentos estancos. Porque entonces, si no... Por mi tarea profesional, pues lo he tenido que hacer muchísimas veces dentro de lo que es el ámbito laboral, ¿no? Y la verdad que en eso estoy bastante ejercitado, con lo cual, pues, digamos que llevo una ventaja, ¿no? Bueno, seguimos hablando de algo que contar, porque son muchas las cosas precisamente que se tienen que contar de este libro, en el que las dos partes se comparan, ¿no? Continuamente. Eso es. Es como si desdoblaras un libro y en una parte estuviera la sociedad actual frente a la sociedad anterior, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y cuál gana? ¿Cuál gana de las dos? Eso lo tiene que decidir el lector, ¿no? Lo tendría que decir. Yo no lo sé, yo realmente no lo sé. Realmente si lo escribes es un poco para ayudarte a ti mismo también a comprenderlo, pero no llegas a comprenderlo. Y entonces, bueno, pues lo sueltas ahí y dice... y que cada uno saque sus propias conclusiones. Ustedes decidan. El lenguaje se ha cuidado mucho también. El lenguaje, sí, no fundamentalmente el lenguaje, sino aquí he hecho un juego de estructuras narrativas muy diversas. Es una especie de ejercicio, y me interesaba más que los personajes se presentasen desnudos, que acamparan a sus anchas, ¿no? Sí, y dependiendo de la época también, además, claro, porque no es lo mismo la forma de hablar que se tuviera antes con la que se tiene ahora, cambia. Entonces, eso entrañaba una dificultad añadida, ¿no? Una dificultad añadida. Pero bueno, para eso estamos, ¿no? O sea, si no pudiéramos hacer eso pretendidamente, pues nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? ¿Y cómo está funcionando? ¿Algo que contar de momento? Está funcionando francamente bien. En cuanto a la difusión, pues está extendido por todo el mundo. Con esto de las plataformas digitales, pues se vende prácticamente en todo el mundo, ¿no? También han salido algunos relatos, han salido en varias revistas internacionales, o sea, por citar algunas, pues Literarias Siglo XXI. No quería dejar de mencionar, por supuesto, también Cinosargo, y a su director Daniel Rojas, que la verdad es que me prestan una más que evidente ayuda en la difusión en territorio sudamericano, tan querido para mí también, y en alguna revista española también, ¿no? Como Almiar, por ejemplo. Han salido relatos publicados. Claro, es que es importante en esto de la literatura contar con algún mentor que apadrine un poquito el peregrinar de editorial en editorial de muchos escritores, ¿no? Porque en su caso ha sido fácil encontrar, luego ha cambiado, pero ha sido fácil encontrar a alguien que le publique, porque para algunos a veces es una tarea ingrata e incluso fallida. Sí, bueno, es complicado y depende de la editorial, publicar te van a publicar generalmente. Lo que ocurre es que, claro, el contrato puede ser más o menos leonino, ¿no? Y ahí está la diferencia, básicamente, ¿no? El contrato puede ser muy leonino o menos leonino, por decirlo de una manera desenfadada, ¿no?
Hay un ensayo también, según cuenta usted en su propia explicación del libro, que hay un ensayo dentro de este ejemplar, dentro de esta recopilación de relatos sobre diferentes estructuras narrativas, ¿no? Sí, eso es. Sí, he querido hacer un ejercicio de cambios de estructuras narrativas. Eso me servía también, como había dicho antes, pues simultaneé la escritura de la novela con este libro, de ahí que hayan salido pues en fechas parejas, ¿no? Y entonces quise jugar un poco con esas estructuras narrativas, ¿no? O sea, darme flexibilidad mental también, ¿no? Y mientras que en uno es puramente diálogo, en otro puede ser puramente narración, ¿no? ¿Con qué relato de todas formas se queda? ¿O todos son hijos? Y claro, esto es como lo de ¿o qué dedo te corto? Pues hombre, complicado. Bueno, hay un relato que está dedicado a una persona muy especial, un ancestro, concretamente mi padre, ¿no? Y el relato es el que da título al libro, que es algo que contar. O sea, no sé si es técnicamente el mejor, hay algunos que son técnicamente, creo, en mi humilde opinión, pues relativamente buenos, pero concretamente este pues le tengo mucho cariño, ¿no? Porque es un poco dedicado a mi padre, que además me escribió pues no sé 15 o 20 hojas sobre determinadas cosas, ¿no?, que ocurrían. ¿Y el que más le ha costado terminar? Pues el que más me ha costado terminar no está aquí. Ese tuve que tanto romperlo. le ha costado que no se finalizó. Eso es, tuve que romperlo, sí, se refería, por dar algún dato, se refería a la época actual y bueno, y trataba de los marcianitos, de estas cosas que están ahora tan en boga, ¿no? Bueno, los marcianitos, o dicho de otra manera, pues los gladiadores estos estratosféricos, ¿no? Un buen consejo, de verdad, lean algo que contar porque les va a reportar pues muchas alegrías, mucha paz y formas de ver la vida diferente, pero también les aconsejo que, por supuesto, se hagan con un ejemplar de Vuelo errático de mariposa. ¿Por qué este nombre? Bueno, esto es tengo que remitirme un poco a la sinopsis que está en el libro, en la contraportada del libro, y es una persona, es Fátima la protagonista, y es ella misma quien reflexiona y en definitiva cuenta su novela. Pues viene de provincias y son las vicisitudes que pasa, viene de provincias a la capital del reino y son las vicisitudes que pasa del cambio social, ¿no? Y bueno, pues está, digamos que un poco aleteando como una mariposa, va de un sitio a otro, en definitiva un vuelo errático. ¿Y por qué se ha elegido una mujer como protagonista? Porque a veces, claro, para un hombre es difícil meterse en la piel de una mujer, al igual que una mujer, para ella es difícil meterse en la piel de un hombre cuando lo elige como protagonista de una novela. Esa es una pregunta estupenda, Lidia. Bueno, para mí realmente la mujer digamos es el centro de mi microcosmos literario, ¿no? Para mí es el principio de la vida, es la matriz, es todo, ¿no? Es ella quien conduce el mundo, aunque no lo veamos, o sea, es así, ¿no? Tome decisiones positivas o las tome negativas, al final pues el mundo gira en torno a lo que ella diga. Aquí la estructura es circular. Es una estructura circular, eso es. Aquí lo hice con objeto de que pudiera leerse de una tirada, ¿no? Que pudiera leerse de una vez, ¿no? 3 horas y media. La novela en principio tenía 200 páginas, pero me parecía abusar mucho del lector, del potencial lector, de que estuviese 6 horas leyendo, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve que hacer determinada